¿Qué pasa cuando tienes una violación de derechos humanos? Presentas un juicio, en caso de que no se resuelva como lo quieres, presentas un recurso de revisión, inclusive llevas un amparo a la Suprema Corte. Pero ¿y si no se soluciona como lo esperabas? Tienes un último recurso, es difícil de acceder, pero es que tu caso se ha tomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hola, soy Juan Pablo Margain, estudio la carrera de abogado, estoy en quinto semestre, y en esta materia de estudio del caso, veremos en este video sobre las sentencias que ha recibido el Estado de México en materia de desaparición forzada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuáles son los puntos importantes y qué son los que suelen repetir en la mayoría de las sentencias. A la fecha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido 8 casos y emitido 6 sentencias condenatorias en contra del Estado mexicano. Los casos son: número 1. Alfonso Martín del Campo Dot versus México, del 2004. Número 2. Caso Castañeda Gutman versus México, del 2008. Número 3. Caso González y otras, conocido como Campo Algodonero versus México, sentencia del 2009. El caso Rodilla Pacheco versus México, sentencia 2009, y este será el caso donde nos centraremos más en este video. Número 5. El caso Fernández Ortega y otros versus México del 2010. 6. El caso Rosendo Cantú y otras versus México 2010. 7. Caso Cabrera García Montiel y Flores versus México del 2010. 8. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre versus México del 2013. En los casos de Alfonso Martín del Campo Dot y García Cruz y Sánchez Silvestre versus México, no se pronunció sobre el respecto del asunto. Cabe destacar que la sentencia del caso Castañeda Guzmán versus México es la única que se ha señalado totalmente cumplida. En el resto de las mismas se le han puesto sentencias al Estado mexicano que han cumplido parcial o incumplido totalmente. El crimen de desaparición forzada es muy difícil de encuadrar. Se puede confundir entre un homicidio cualquiera que simplemente tiraron el cuerpo, entre la trata de blancas o entre el secuestro. Sin embargo, es demasiado complejo porque la Corte Interamericana lo marca como un crimen de lesa humanidad, porque se desconoce en dónde está la persona y se considera un crimen continuo, porque hasta que no encuentren el cuerpo se puede llegar a una conclusión satisfactoria. Las víctimas siempre van a estar en un limbo de incertidumbre, no sabiendo si la persona está viva o muerta. No se sabe si puede estar siendo tratada como una esclava sexual en alguna parte de otro país o simplemente está en una fosa clandestina. La Corte Interamericana siempre busca una reparación integral del daño. Esto es, distintos puntos que el Estado debe de cumplir. Suele ser distinto en cada caso, sin embargo tiene puntos en común. La primera es lo económico, donde se busca darle dinero a las víctimas indirectas, que serían los familiares, o inclusive las directas, para su reparación psicológica, para los gastos y costas, y aparte un dinero extra para poder sobrellevar la vida. También, en caso de que no se haya encontrado el cuerpo, se le exige seguir con el proceso de búsqueda hasta encontrarlo. Estos delitos jamás van a cancelarse, así que se puede buscar hasta el fin de los tiempos. Se busca que el Estado debe seguir con las investigaciones y determinar la responsabilidad penal y sancionar a las personas que lo hayan cometido. También debe de tomar programas y cursos permanentes y jurisprudencias para evitar que este tipo de delitos se siga cometiendo, y si se cometen, lleguen a una satisfacción razonable dentro del mismo Estado antes de tener que llegar a la Corte. Se publica una disculpa en el diario oficial y además la sentencia completa, sin mencionar que se suele pedir al presidente de la nación o al representante del Estado que dé una pequeña reseña sobre la vida de las personas. Esto para generar conciencia del caso de la desaparición. En el caso de Radilla fue tan importante que inclusive se tuvo que generar una nueva ley sobre desapariciones forzadas. Se tuvo que quitar parte del poder a la milicia
y se tuvo que generar una nueva jurisprudencia. Como hablamos, solamente una sentencia de las 8 que tenemos se ha cumplido en su totalidad. Esperamos que ya no haya más desaparición forzada. Y si la llega a ver, que se llegue a una sentencia satisfactoria para las víctimas. Que se encuentren cada uno de los cuerpos para que las personas no vivan en incertidumbre. Y de ser posible, que se castigue a los culpables.